Buenos días. Buenos días, doctor. Muy de acuerdo. Ustedes me dirán si esperamos 5 minuticos a que se conecten las demás personas. Sí, esperemos 5 minutos. Listo, perfecto.
Muy bien, yo creo que empecemos. Listo, Daniel, adelante. Puede empezar. Listo, ¿me están escuchando bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de reparación primaria de tendones flexores y extensores. Yo soy Daniel Ballesteros, residente de segundo año de cirugía plástica, reconstructiva y estética, y pues actualmente estoy en mi rotación de ortopedia. Entonces, el contenido de esta charla, vamos a hablar de una breve reseña histórica de cómo ha sido la evolución de la cirugía de los tendones, epidemiología sobre la relevancia de esta temática, los datos y las cifras en los cuales nos permiten comprender por qué como cirujanos, tanto cirujanos plásticos como ortopedistas, debemos tener una clara conceptualización de todos estos términos y conceptos que nos permiten, digamos que, tener en cuenta una adecuada técnica quirúrgica para ser llevada a cabo en las lesiones de tendones flexores y extensores, cómo se ocurre la cicatrización del tendón, la biomecánica de las tenografias, las técnicas de sutura, que es quizás lo que más nos interesa en la charla de hoy, y cuáles son las complicaciones en cuando hacemos reparaciones primarias de tendones flexores y extensores de la mano. Entonces, los objetivos que desearemos cumplir durante esta charla van a ser los siguientes. Primero, reconocer los mecanismos de cicatrización tendinosa, comprender las principales técnicas de tenografias para lesiones flexoras y extensoras de la mano y identificar la técnica de reparación apropiada según la localización de la lesión. Entonces, entrando ya en contexto en cuanto a la perspectiva histórica, recordar que Galeno fue hacia el siglo II después de Cristo, fue el primer médico, digamos que interpretó cómo debía hacerse el manejo de las lesiones de los tendones. Y hubo un concepto que quizás era errado pues para esa época, que era que para él el tendón tenía dentro de su estructura nervio y que por tanto no podíamos hacer tenografias o suturas a través de los tendones porque esto nos podría causar dolor y a su vez convulsiones. Este error permaneció hasta el siglo X, cuando un médico árabe de Persia, concretamente, Avicena de Bukhara, quien abogó por que se debía realizar una sutura quirúrgica en los tendones para hacer la reparación de los mismos. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando Van Haller demuestra que los tendones, contrario a lo que pensaba Galeno, están desprovistos de nervios y por tanto, al ser este trabajo reconocido por la Academia Francesa de Ciencia, se acepta la tenografía como un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, a principios del siglo XX, la reparación primaria de los tendones no era la práctica usual. Digamos que la primera línea en ese entonces eran los injertos tendinosos, y los primeros injertos exitosos de tendones flexores fueron realizados por
Biesalski, por Letzer y por Mayer a inicios del siglo XX. Esos tres autores pues, publicaron su serie de casos y escribieron en detalle los principios anatómicos y fisiológicos para los injertos tendinosos. Ya en la era moderna, en el siglo XX, el padre de la cirugía de la mano, Sterling Bunnell, fue quien desarrolló varias técnicas de reparación tendinosa. Sin embargo, como vamos a ver, pues presentó muchos problemas esas técnicas en cuanto a adherencia, sobre todo en la zona flexora. Entonces, él consideró que en estos casos, en esta zona flexora, pues no debía repararse los tendones flexores, sino que se debía optar por los injertos tendinosos, que era la práctica habitual en esa época. A su vez, Bunnell fue quien definió la famosa zona conocida como tierra de nadie, que posteriormente se convirtió en la zona 2 de Claude Verdun. No es hasta los trabajos de Verdun en 1960 y de Kleiner en el 67 cuando se establecen los principios de reparación primaria de los tendones flexores, junto con el desarrollo de los protocolos de rehabilitación temprana. Entonces, actualmente, ¿cuál es la tendencia? Pues obviamente ha evolucionado mucho la cirugía de los tendones. La tendencia es realizar suturas nucleares de múltiples hebras y pues como vamos a ver, pues podemos encontrar suturas nucleares de 2, 4, 6 hasta 8 hebras y pues conforme aumenta la cantidad de hebras pues va a tener mayor perfil de resistencia, mejor perfil biomecánico, pero va a tener una serie de desventajas que pues digamos que no lo hacen tan práctico para la práctica diaria. Recordar que en países desarrollados como los Estados Unidos, en los cuales pues está esa estadística, pues encontramos que ocurren entre 30 a 42 casos de lesiones tendinosas por cada 100.000 habitantes al año. Sin embargo, en países como el nuestro, esa cifra es mucho mayor, teniendo en cuenta la cantidad de accidentes de trabajo y la violencia interpersonal. A su vez, otro factor a tener en cuenta importante es que estas lesiones ocurren principalmente en personas en edad activa, en edad laboral, en un promedio de 35 años y los más afectados van a ser los hombres. Y cuando analizamos la localización de las lesiones, pues van a ser más frecuentes en el segundo dedo, en el dedo índice y en el dedo meñique a nivel de la zona 2 flexora. Entonces, ya teniendo en cuenta la estructura del tendón, debemos recordar que va a estar conformado por haces de fibras de colágeno tipo 1 y por elementos celulares rodeados por una matriz extracelular que se compone por elastina, proteoglicanos y glicoproteínas. Entonces, en este corte histológico podemos ver cómo se disponen los tenocitos, que son unas fibras especializadas de los tendones, el colágeno tipo 1, que corresponde al 70% del peso en seco del tendón, y los glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, el heparansulfato, hermatansulfato y condroitinsulfato. ¿Cómo ocurre la cicatrización del tendón? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, actualmente, en los tiempos actuales, sabemos que existen dos mecanismos de cicatrización del tendón. El primero es el mecanismo de cicatrización extrínseca, por el cual los fibroblastos migran desde la vaina al sitio lesionado, y esto explica la formación de las adherencias. El segundo mecanismo es el mecanismo de cicatrización intrínseca, mediante el cual las células tendinosas pueden migrar a través de los dos extremos del tendón. Si lo estudiamos a través de fases, reconocemos que la cicatrización tendinosa va a tener tres fases. Una primera fase de inflamación que ocurre en las primeras 48 a 72 horas, una fase de reparación que puede ir desde el tercer día hasta el primer mes y una fase de remodelación que va desde el primer mes hasta el primer año. Entonces, ¿qué ocurre en la primera fase, que es la fase de inflamación? Entonces, como vemos, al reparar un tendón, después de hacer la tenorrafia, digamos que hagamos una tenorrafia inmediata en las primeras 24 horas, pues vamos a ver que va a ocurrir posteriormente una fase de inflamación en la cual la fuerza tensil del tendón va a estar dada completamente por la sutura. Únicamente en ese momento, en la fase inflamatoria, vamos a ver que se va a formar un coágulo de fibrina que va a permitir adosar los dos cabos, pero la estabilidad biomecánica va a estar dada exclusivamente por la sutura. Vamos a ver que en esta fase, como es una fase inflamatoria, pues van a migrar células como macrófagos y células inflamatorias que van a permitir que más adelante en la siguiente fase pues permitan la entrada o llamen a los tenocitos que vienen del epitenón y el endotenón. Entonces la siguiente fase, que es la fase proliferativa, vamos a ver que van a depositarse fibras de colágeno tipo 1 y de colágeno tipo 3. Ese colágeno que se deposita viene a partir de esas células del epitenón y del endotenón que migraron y se convirtieron morfológicamente en fibroblastos. Recordemos que los fibroblastos son los encargados de depositar el colágeno.
Esa fase pues va a ocurrir desde el tercer día hasta el primer mes, como les había mencionado, y en este periodo todavía la cicatriz es muy débil y la unión va a depender de las suturas. Recordemos también importante que el 10.º día es el día en el cual la tenorrafia presenta mayor debilidad. Cuando hablamos de ruptura de tenorrafias, hablamos más o menos que es alrededor del 10.º día, que es la probabilidad más alta de que llegue a romperse la sutura. Y hay que tenerlo en cuenta que ocurre en esta fase fibroblástica proliferativa, en la cual el fibroblasto hasta ahorita está depositando el colágeno. O sea, todavía no hay una fuerza real a partir del tendón. La siguiente fase es la fase de remodelación. Entonces, ya después de que el fibroblasto hizo el depósito de colágeno tipo 1 y de tipo 3, pues vamos a ver que las fibras colágenas van a venir desde los bordes y se van a fusionar con las fibras colágenas desorganizadas de la herida. Al finalizar esta etapa, el tendón puede recuperar entre un 70 a un 90% de la fuerza tensil original previa a la lesión. Cuando hablamos de la biomecánica de las tenorrafias, entonces van a haber tres factores importantes que debemos tener en cuenta. Si comparamos de manera objetiva mediante estudios biomecánicos las diferentes técnicas de tenorrafias, vamos a ver que se comparan tres aspectos. El primero y el más importante que siempre tenemos en cuenta es la fuerza de la resistencia a la tracción máxima, que sería la fuerza, digamos, que de estrés que le podemos generar en contra del eje del tendón antes de que se rompa la sutura. Entonces, esa sería la resistencia a la tracción máxima. La rigidez hace referencia a la capacidad de resistencia de la tenorrafia de deformarse por acción de las fuerzas que actúan sobre su superficie. Y el otro factor importante que también se mide siempre en todo estudio de biomecánica es la fuerza de la carga necesaria para que se produzca un gap o una brecha de 2 milímetros. Entonces, mediante esos estudios de estrés se aplican fuerzas que permiten, digamos, evaluar cuánto es la capacidad de la fuerza tensil que está aguantando el tendón. En este caso están evaluando cuánto es la fuerza necesaria para formar una brecha de 2 milímetros. Y más adelante pues se evaluará cuál es la fuerza de resistencia máxima antes de que la sutura se rompa. Entonces, muchos estudios han demostrado que la resistencia a la tracción de la reparación del tendón es directamente proporcional al número de hebras que cruzan el sitio de reparación. Entonces, tenemos técnicas de 2 hebras, de 4 hebras, de 6 hebras y de 8 hebras. Podríamos pensar, pues no, hagamos de manera, digamos, estandarizada técnicas de 6 hebras o de 8 hebras. Pero esto tiene su inconveniente, como vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que de entrada no lo realizamos de rutina. Entonces, cuando vemos y comparamos biomecánicamente cómo es la fuerza de una reparación de 4 hebras con una fuerza de 8 hebras, vamos a ver que en el momento más crítico, que son los primeros días, recordemos, hacia el 10.º día es el momento en el cual hay mayor probabilidad de que esa sutura se rompa, pues vamos a ver que hay una gran diferencia, ¿sí? La fuerza tensil es muy diferente. Con 4 hebras podemos hablar más o menos de una fuerza tensil de 40 a 45 newtons, y ya con 8 hebras podemos hablar de fuerzas tensiles de hasta 70 newtons. Eso ocurre en los primeros días, pero conforme pasan la fase de proliferación, cuando el fibroblasto empieza a depositar ese colágeno, vamos a ver que la fuerza que alcanza a recuperar el tendón llega a ser casi igual entre los dos tipos de técnicas. Entonces, realmente la diferencia es sobre todo para los primeros días, que son los más críticos. Savage sugirió que las técnicas de 2 hebras no son ideales, y pues recordemos que la técnica más importante y que la realizamos más en nuestra práctica es la técnica de Kelly modificada, que es una técnica de 2 hebras. ¿Por qué no es la más recomendada? Porque su fuerza, que es alrededor de 20 a 30 newtons, es inferior a los 40 newtons que son necesarios para considerar un movimiento activo temprano. Esa es la razón. Entonces podríamos pensar lo mismo, ¿por qué entonces no realizar de manera estandarizada técnicas de 8 hebras que serían las que aportan mejor perfil biomecánico? ¿Por qué? Porque son muy complejas y tienden a producir protuberancias, tienden a producir abultamientos y acortamiento de la longitud del tendón. Entonces, de entrada tampoco son ideales. Entonces, otro factor importante a tener en cuenta es la longitud de agarre. Entonces, la longitud de agarre es la distancia en la cual yo voy a entrar a través de la sutura intratendinosa y voy a salir por el tendón. Entonces, la longitud de agarre ideal que se ha establecido es entre 7 a 10 milímetros. Otro factor importante que afecta a la biomecánica de las tenorrafias es el material de sutura. Entonces, los que tienen mejor perfil desde el punto de vista biomecánico son las suturas de acero y un material que se llama fiberwire.
El fiber wire es una sutura con un núcleo de polietileno de peso molecular ultra alto. Desafortunadamente es la que mejor perfil obtiene, pero en nuestro medio no la conseguimos y pues lo que utilizamos en nuestra práctica diaria es el prolene. Pues es un estudio del Journal of Hand Surgery en el cual hace un análisis biomecánico comparando los diferentes materiales de sutura y realizan una técnica estandarizada que es la técnica de Adelaide, que más adelante les voy a mostrar. ¿Y qué encuentran? Pues que efectivamente el acero inoxidable y el fiber wire son los que mejor perfil desde el punto de vista biomecánico aportan. El problema que es el que utilizamos en nuestra práctica habitual, pues no tiene tan buenos resultados. Y pues si miramos en esta tabla cuáles son los diferentes materiales que tenemos para realizar suturas de tenor, pues recordar, el acero inoxidable pues fue, digamos, muy utilizado hacia hace 30, 40 años. En la actualidad lo que más se utiliza, nuevamente, como les había mencionado, el prolene, con la desventaja que tiene comparativamente menos fuerza tensil, y el ideal que sería el fiber wire, que en nuestro medio nuevamente no lo conseguimos. Adicionalmente, además del material, ¿qué otro factor es importante? Pues obviamente el calibre de la sutura. Entonces ya se han hecho estudios en los cuales cuando pasamos de un calibre 4 ceros, que es más delgado, a un calibre 3 ceros, vamos a agregar 10 newton a la fuerza máxima de reparación del tendón. Entonces en este capítulo del libro de Tank, él hace comparativamente dos variables y entra a comparar qué sucede cuando hacemos una sutura de 2 hebras y qué sucede cuando hacemos una sutura de 4 hebras. Entonces, cuando hacemos una sutura de 4 hebras, estamos aumentando entre 20 a 25 newtons más de lo que sería una sutura de 2 hebras. Ahora, si comparamos una sutura de 4 ceros, que es más delgada, con una sutura de 3 ceros, estamos agregándole 10 newtons adicionales, que es lo que ya les mencioné. Entonces, en cuanto al material de sutura, muy importante saber el tipo de material, saber el calibre, y en cuanto a la técnica de sutura, saber que en cuanto más hebras aportan mayor fuerza tensil. Adicionalmente, el refuerzo epitendinoso puede proporcionar una mejora entre el 10 al 50% en la resistencia de la reparación. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otros aspectos importantes de la biomecánica de las tenorrafias? Entonces, vamos a tener el log, que sería o que respondería a lo que sería el anclaje de bloqueo o anclaje de desplazamiento. Entonces, como vemos, el que genera mejor perfil desde el punto de vista de la fuerza es un anclaje de bloqueo de 3 milímetros. Sin embargo, en términos prácticos, lo recomendado es, y lo hacemos, son 2 milímetros. Lo otro que yo ya les había mencionado, que es la longitud de agarre, es lo ideal entre 7 a 10 milímetros. Como vemos, si por ejemplo hacemos una longitud de agarre de 4 milímetros, pues realmente va a disminuir mucho la fuerza tensil. Entonces siempre debemos procurar una longitud de entre 7 a 10 milímetros. Entonces ese es un resumen de todos los factores que pueden afectar la fuerza de reparación de una sutura. Entonces, primero la cantidad de hebras, ya lo vimos, a mayor cantidad de hebras, pues va a generar mayor fuerza de resistencia. Vamos a tener en cuenta el material de la sutura, la técnica de la reparación, el calibre de la sutura y el anclaje de bloqueo de desplazamiento, que como les dije, lo ideal son 2 milímetros. Adicionalmente, ¿qué más cosas podemos tener en cuenta? La sutura periférica, la sutura epitendinosa, que como les dije es un refuerzo que nos puede aumentar hasta de un 10 a un 50% la fuerza de resistencia. Y también debemos tener en cuenta la calidad del tejido. No es lo mismo un tendón que está severamente traumatizado a un tendón que tuvo un corte nítido en el cual podemos afrontar perfectamente los bordes. Ese es un paciente con una lesión en zona 2 flexora del dedo índice, en el cual pues, se le coloca una férula de rehabilitación del protocolo de Kleiner. Es una férula dinámica en la cual permite un movimiento pasivo controlado de los flexores y un movimiento activo de los extensores. Acá es donde es importante lo que les había mencionado, los 40 newtons. ¿Por qué? Porque los movimientos pasivos en la mano más o menos van a representar una fuerza entre 6 a 9 newtons, mientras que los movimientos activos van a requerir una fuerza de 35 newtons. Entonces, debemos obtener que por lo menos nos garanticen 40 newtons de resistencia. Vamos a optar por una movilización temprana del paciente. Entonces, la técnica ideal, realmente en estos momentos no podríamos hablar de una técnica ideal. Todas tendrían sus ventajas y sus desventajas. Recordemos que las técnicas de 8 hebras pues, van a generar cambios en las dimensiones del tendón, pueden generar acortamientos, pueden generar
Adicionalmente, un poco más complejas, por lo cual requerirá que sea un cirujano experto quien la realice. Entonces, ¿cuál es la técnica de reparación ideal? Aquella que tenga baja dificultad, que tenga una adecuada resistencia. Recordemos, 40 newtons son lo que necesitamos para realizar una movilización temprana. Una técnica que sea atraumática y que no genere abultamientos. Entonces, como vemos, no hay ninguna que nos permita tener las 4 características que necesitamos. En reparación tendinosa, recordar que de ser una técnica traumática debemos procurar siempre hacer una sutura nuclear y en la medida de lo posible hacer un refuerzo con una sutura epitendinosa, con esto buscando hacer una rehabilitación temprana del paciente. ¿En qué momento hacer la sutura? La reparación primaria, esto también nos va a afectar la fuerza de reparación de la sutura. Entonces, si hacemos una reparación inmediata, digamos en el primer día después de la lesión, en las condiciones ideales, que hay una experiencia de un cirujano experto, el paciente tiene buenas condiciones, pues se puede hacer. Pero ¿qué pasa si de pronto el paciente llega con bastante edemas y llega con signos de infección? Pues debemos procurar por hacer una reparación primaria diferida, idealmente entre la segunda y la tercera semana. Pues si realizamos una comparación entre las dos técnicas, pues vamos a ver que obviamente lo ideal sería una reparación inmediata respecto a la diferida y pues aporta mejor perfil desde el punto de vista de fuerza de resistencia. Entonces, como ya hemos mencionado, las suturas nucleares se van a clasificar según su número de hebras y qué consideraciones técnicas debemos tener, y eso es muy importante cuando hablamos de tendones flexores y extensores. Los tendones extensores van a finalizar como tendones planos a través de expansiones tendinosas, expansiones extensoras, ¿sí? Por lo tanto, cuando vamos a encontrar, por ejemplo, lesiones en zona 1 o en zona 2 extensora, pues no va a ser posible realizar, por ejemplo, una sutura tipo Kessler, que es lo contrario que podemos encontrar en tendón flexor. El tendón flexor va a ser un tendón cilíndrico que va a finalizar a nivel de los dígitos a través de poleas cruciformes celulares y este nos va a permitir realizar suturas tipo Kessler. Entonces, eso también es importante diferenciar entre el uno y el otro en cuanto a su forma, que nos va a permitir realizar diferentes tipos de reparaciones. Consideraciones técnicas importantes, entonces errores frecuentes que se realizan, que se toma una longitud de agarre bastante corta de 4 milímetros, se puede solucionar fácilmente aumentándolo a una longitud de 7 a 10 milímetros. Y lo otro que puede ocurrir es que cuando se haga el punto, cuando estemos pasando el punto, lo dejemos demasiado suelto y pues eso también debemos procurar no hacerlo. Debe generar una ligera tensión sin generar abultamiento porque eso también nos genera un acortamiento del tendón y nos puede generar problemas a futuro. La nomenclatura. Entonces, cuando hablamos de tenorragias, vamos a ver diferentes nombres, un Kirchmayr, un Bunnell, un Kessler, un Pennington, un Such, un Savas, un Strickland, un Lindsay. Eso nos va a confundir muchas veces porque vamos a ver que son diferentes nombres. ¿Qué es la nomenclatura actual propuesta? Debemos tratar de decir qué cantidad de hebras tiene, cuántos nudos tiene y si es una sutura, una técnica en la cual necesita bloqueo o anclaje o no la necesita. Así debería ser la nomenclatura. Entonces vamos a empezar con la primera técnica, es la técnica de Kirchmayr. Es una técnica que tiene 2 hebras nucleares y el punto, como vemos, va a ser un punto externo. Entonces vamos a poner el video, vamos a entrar por fuera del cabo A, vamos a atravesar transversalmente el tendón y vamos a entrar hacia el cabo B. Nuevamente salimos y vamos a anudar por fuera del cabo A. Entonces, como vimos, 2 hebras nucleares y un punto externo. La siguiente técnica es el Kessler de agarre. Entonces en esta vamos a tener 2 hebras nucleares y 2 puntos externos. Vamos a entrar por el cabo B, salimos por el cabo A. En ese momento vamos a ver que se corta la sutura. Entonces cortamos la sutura y volvemos a empezar. Entramos por el cabo A, salimos por el cabo B. Nos regresamos transversalmente, anudamos. Punto externo y vamos a volver a anudar para el segundo punto externo. El modificado, digamos, esta ilustración es la que nos permite ver más fácilmente cómo es el Kessler modificado, el que más utilizamos en nuestra práctica. 2 hebras y un punto que es interno, lo vamos a ver más detalladamente a continuación. Entonces entramos por el cabo A. Recordemos que ese agarre debe ser de la longitud de agarre de 7 a 10 milímetros y luego el agarre debe ser de un diámetro de 2 milímetros. Y anudamos internamente.
Ahora vamos a empezar con los de 4 hebras nucleares. Ese es el punto de Adelaide, que es un punto cruzado con bloqueo. Entramos por dentro del cabo A. Vamos a hacer la configuración del bloqueo en X. Entramos por el cabo B. Hacemos el bloqueo nuevamente. Volvemos a entrar por el cabo A. Y el punto, nuevamente, lo vamos a hacer interno. Esa es la técnica de sutura del Massachusetts General Hospital, que es el hospital de Harvard. Entonces entramos por fuera del cabo A. Vamos a ver que esa configuración tiene 2 bloqueos en X. Vamos a entrar por el cabo B. Nos vamos distalmente y nos vamos a devolver. Entonces, en este caso son 4 hebras. Las primeras 2 hebras van a formar el primer punto que corresponde al hemitendón superior. Y ahora procedemos a hacer el segundo punto que corresponde al hemitendón inferior. Nuevamente entramos por el cabo A. Nos vamos hacia el cabo B. Nos vamos distalmente y nos devolvemos nuevamente. Y anudamos por fuera. Entonces es una técnica de 4 hebras nucleares con 2 puntos externos. Seguimos con 4 hebras. Esa es la técnica de Strickland. Entonces, como vemos, esta técnica la vamos a hacer en 2 tiempos. Las 2 hebras iniciales. Entonces, hacemos un primer nudo. Y luego vamos a ver, ese es el segundo tiempo que hacemos el segundo nudo. Y van a quedar 3 puntos de manera interna. Eso es importante, esa es la técnica de suje. En ella requerimos que tengamos una aguja con doble hebra y al tener doble hebra nos va a dar la ventaja que no debemos devolvernos. Entonces van a ver cómo es la técnica a continuación. Entonces la aguja con 2 hilos. Y eso nos permite que no tengamos que devolvernos porque ya tenemos las 2 hebras. Y el punto queda externo. Una variante de esta técnica de suje es la técnica de tank. Entonces la de tank es básicamente repetir la de suje 2 veces o 3 veces. Eso nos dará una configuración de 4 o de 6 hebras nucleares. Entonces, acá ya tenemos la primera que habíamos hecho y pues vamos a proceder a hacer la siguiente, que sería una técnica de tank de 4 hebras. Y esta es la técnica de Savage, que puede ser de 2, 4 o 6 hebras nucleares. Lo mismo, depende de cuántas pasadas hagamos. Entonces tenemos un bloqueo en X, vamos a entrar al cabo B, hacemos nuevamente el bloqueo y el punto va a quedar interno. Entonces, depende de cuántas pasadas, pues lo mismo va a ser de 4 o de 6 hebras. En este caso lo vamos a hacer de 4 hebras únicamente con 2 pasadas. Y el refuerzo epitendinoso, muy importante recordar que pues, nos puede aumentar entre un 10 y un 50% la fuerza tensil y nos va a disminuir la posibilidad de una formación de brecha. La podemos hacer con una sutura continua simple o con una sutura continua con bloqueo. En este caso, pues vamos a ver la sutura simple continua. Ya hemos hecho la sutura nuclear y después de hacer la sutura nuclear vamos a hacer el refuerzo epitendinoso con una sutura simple. Entonces vamos a ir hacia los 360 grados del tendón. Bueno, ese es un artículo que traigo a colación y es un artículo de gran relevancia
Primero, por lo que propone algo novedoso y realmente práctico en la clínica. Y segundo, porque es un artículo publicado por el grupo del Hospital San José, en cabeza del doctor Torres, Hospital San José y la Fuchs. Es publicado este año en la HAND, que es la revista de la American Association for Hand Surgery, en los cuales ellos proponen, listo, no tenemos una sutura ideal, sabemos que las suturas con mayor cantidad de hilos, pues van a ser más complejas, van a generar abultamiento, va a generar acortamiento, y al ser complejas, pues requiere que la realice un cirujano experto. Entonces ellos dicen, queremos realizar una sutura que sea fácil de hacer, que no requiera hacer un refuerzo epitendinoso y que lo puedan hacer tanto cirujanos expertos como residentes en entrenamiento. Entonces, de hecho, en este artículo ellos hacen un estudio comparativo en el cual ponen al cirujano experto y al residente en entrenamiento y no encuentran diferencias entre las dos suturas realizadas. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Ellos plantean una técnica de tenorrafia de 6 hebras en las cuales va a tener un patrón helicoidal. ¿A qué refieren con eso? Entonces ellos dividen los 360 grados de la circunferencia del tendón, lo dividen en 6 puntos equidistantes. Entonces vamos a tener un punto a 0 grados, un punto a 60, un punto a 120, un punto a 180, un punto a 240 y otro punto a 300 grados. Entonces con este patrón ellos consideran que la fuerza tensil se va a distribuir de manera homogénea por toda la circunferencia del tendón. Entonces ese es el primer punto a favor. El segundo punto a favor es que tienen en cuenta las recomendaciones que ya hemos dado, que es una longitud de agarre de 10 milímetros y un diámetro de agarre de 2 milímetros. Entonces, vamos partiendo bien. Entonces, ¿cómo está descrita la técnica? Entonces, vamos a entrar por el cabo A, vamos a salir por el punto que hemos marcado a 0 grados y luego vamos a salir transversalmente hacia el punto de 180 grados. Ya cuando llegamos a este punto, vamos a dirigirnos hacia el cabo B. Entonces, en el cabo B vamos a entrar hacia el punto de 60 grados y salimos hacia el de 240 grados. Regresamos nuevamente hacia el cabo A y en el cabo A vamos a ingresar hacia el punto de 60 grados y salimos al de 240 grados. Nuevamente entramos al de cabo B, entramos a 0 grados y salimos a 180 y vemos esta configuración en hélice, como lo acaban de darse cuenta. Entonces es una técnica de sutura totalmente diferente a las demás, de 6 horas, en la cual no requiere un refuerzo epitendinoso porque la fuerza que nos da es excelente, es de 65 newtons. Entonces, como les digo, una técnica novedosa, práctica, fácil de reproducir, aplicable para residentes en entrenamiento y lo mejor de todo que es propuesta por un grupo colombiano. Entonces, esa es la técnica ya después de ser realizada, como vemos, tiene 6 hebras y están en puntos equidistantes, no requiere refuerzo epitendinoso, esa es una de las ventajas, y ellos realizan el estudio biomecánico para demostrar que esta técnica es superior a las anteriores descritas. Entonces, ese es el trabajo de ellos la comparan con una técnica de 2 hebras, que es la de Kessler, una técnica de 4 hebras, que es la de Adelaide, y es la técnica de 6 hebras, que es la de ellos, helicoidal, con una fuerza tensil, una fuerza de resistencia de tracción máxima de 65 newtons. Entonces realmente tiene muy buen perfil. Bueno, ya cuando hablamos de extensores, entonces Doyle propuso las siguientes técnicas para la reparación del tendón extensor según las zonas en las cuales se realice la lesión. Entonces en la zona 1, que es a nivel de la articulación interfalángica distal, pues él propone que se realice una sutura continua con Prolene 5.0 y se va a suplementar con un clavo Kirchner transarticular en extensión completa durante 6 semanas. Las de zona 2, que es a nivel de la falange media, pues se hace una sutura continua con Prolene 5.0 y adicionalmente se hace una sutura epitendinosa cruzada denominada Silver-Colt. Entonces, esta es la técnica, la vamos a ver, cómo es la sutura epitendinosa. Entonces recuerden que es epitendinosa, idealmente ya deberíamos haber hecho primero la sutura continua. En este caso, pues no se ha hecho primero la sutura continua. Entonces estamos en el cabo A. Salimos, recordemos, epitendinosa por el cabo B. Nuevamente por el cabo A.
Listo. Y viene ese patrón cruzado. Perfecto, y anudamos. Entonces, esa es la técnica cruzada de Silverfold. Para las zonas 3 y 5, de los dedos 2 al quinto, que corresponden también con las zonas T2 y T3 del dedo pulgar, Doyle propone hacer un Kessler modificado con prolene 4-0 y adicionalmente complementarla con una sutura cruzada de Silverfold. Entonces, como vemos acá, en la figura A, pues se hace la técnica de Kessler modificado y nuevamente después se hace la epitendinosa cruzada. Para las zonas 6 y 7, Doyle propone que se debe hacer lo mismo, solamente que la de Silverfold se ejecuta alrededor de toda la circunferencia del tendón y no solamente epitendinosa. Bueno, ya cuando entramos en cuanto a las complicaciones de reparaciones primarias de tendones flexores y extensores, lo primero, encontramos las adherencias. Las podemos encontrar entre un 10 a un 20% de los casos. ¿Cómo lo podemos evitar? Con el inicio precoz, en cuanto a la rehabilitación del paciente, permitir una movilización temprana, eso va a evitar la formación de adherencias. Ya cuando ocurren las adherencias, pues el paciente debe entrar con terapia. Si con terapia el paciente mejora, debemos optar por una tenolisis. Y ese tonalisis se va a hacer idealmente entre el tercer al cuarto mes posoperatorio. La rigidez articular, lo mismo. Le debemos evitar es con una adecuada rehabilitación. Lo más frecuente es que esa rigidez ocurra en la articulación interfalángica proximal e interfalángica distal debido por una inmovilización prolongada en una posición de protección, es decir, cuando le hacemos una férula estática, una férula que no es dinámica, que no le permite la movilización temprana al paciente, o por el contrario, un paciente que tenga, por ejemplo, una férula con protocolo para Kleiner, pero que el paciente tenga temor a realizar las movilizaciones porque de pronto se le rompe la sutura. Entonces, si el paciente no se mueve los dedos, pues obviamente va a presentar rigidez. Y la última de las complicaciones, y quizás es la más temida, es la ruptura de la sutura, que la podemos encontrar entre un 4 al 10% de los casos. Nuevamente, ¿cómo evitamos que esto ocurra? Tratar de hacer una muy buena técnica con el material adecuado. Procesos infecciosos pueden precipitar a que ocurra este evento y adicionalmente la terapia también hace parte fundamental. Si la terapista genera una terapia agresiva, pues por más que la técnica de sutura se haya hecho excelente, pues va a generar que la sutura se rompa. Y pues bueno, estas son la bibliografía que revisamos. Y bueno, y a todos muchas gracias. Bueno, Muy bien. doctor Muchas Ballesteros, gracias. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. También. Doctor, yo tengo cirugía, ¿puedo hacer cirugía? Que es que después me no puedo hablar con ustedes más. Claro, doctor Arroyo. Sí, profe, adelante. Cuatro cositas. Primero que todo, lo quiero felicitar. Excelente presentación. Muy bien documentada. ¿Esos videos usted los hizo o los tiene usted? Lo felicito. Llevó bien la charla. La doctora, quiero que vean que esto muy completa, muy bien hecha, muy bien llevada e incluyó lo que hay, porque ese artículo lo presentó el doctor Torres, lo publicó este año en el Journal de Hand Surgery. Es un orgullo para Colombia. Es un cirujano plástico norte santandereano, es de Cúcuta y es muy juicioso con trabajo de investigación. Dos cositas. Primero que todo, aquí en Colombia sí se consigue el Fiberwire. El problema es que cada sutura de Fiberwire, cada sutura vale 320.000 pesos. Y un prolene vale 30.000 pesos. Entonces, sí se consigue en el mercado. Por ahí un caso especial hecho solamente que el mismo paciente leyó, pero es que es una cosa demasiado costosa para una sutura de tendón flexor, una sutura de 320.000 pesos. Pero bueno, eso es un comentario para que sepan que sí está aquí en el mercado. El Fiberwire viene de 4 ceros y con unas agujas cortas que son muy incómodas para hacer cirugía tendinosa, que son muy gruesos. Entonces tampoco son
tendón flexor de nosotros, ustedes se han dado cuenta, parte de la biomecánica del tendón, lo más importante es hacer una disección muy cuidadosa y muy juiciosa. Y de paso, luego necesito hacer siempre, respetar las poleas que no mantienen el mecanismo osteotendinoso, gustan más como son más que puntos complejos, hipertendinosos, porque siempre 4, 0, 3 ceros. La estenosis de 4 meses, el proceso de cicatrización y maduración de esa cicatriz no ha terminado y puede tener recaídas. Era eso nomás, lo felicito. Muy buena presentación y pues los dejo. Gracias. Bueno, doctora Ross, muchas gracias por sus comentarios. Creo que estuvo un poco entrecortada su comentario, pero creo que tomamos como las ideas más claves, más importantes, se alcanzaron a escuchar y pues muchas gracias por sus comentarios. Gracias, doctor Arroyo, muy amable. No sé si el doctor Diego Rincón, que está conectado, no sé si todavía está, quiere hacer algún comentario. Profe, muy buenos días. Hola, Diego. Por la conexión también de parte mía, que estoy manejando. Pues lo que dijo también el doctor Arroyo es muy cierto, la presentación fue muy buena y la parte de los videos fueron muy, muy interesantes. Es muy importante tener en cuenta que lo que dice Daniel es muy cierto en cuanto a los núcleos de sutura. Realmente con 4 núcleos biomecánicamente se ha visto que, y clínicamente se ha visto que resisten los movimientos, en especial adicionando una sutura epitendinosa. Pero también, a pesar de las varias técnicas que existen, el material como tal de sutura también permite si se puede realizar un movimiento temprano o no. Es muy importante realizar la sutura con un calibre, digamos la de los núcleos, con un calibre superior a la epitendinosa. Y cuando se vaya a suturar, no hacer una sobrecompresión de la parte de la brecha. También hay estudios a nivel de biología que hablan de que hasta una brecha de 1 milímetro es lo permitido para que un tendón cicatrice y que cicatrice bien por el proceso inflamatorio reparador que este tiene. En cuanto a los protocolos, no solamente está el protocolo de Kleiner, que es muy, muy famoso por el proceso que realiza de su terapia activa, también está el de Strickland, y ese fue con el que principalmente yo me formé, y es con una férula estática, pero el paciente tiene que tener muy buen conocimiento, debe entender muy bien cómo se debe realizar esta rehabilitación, porque él tiene que hacer movimientos activos y los pasivos él los tiene que realizar, que es muy similar a lo que habla el protocolo de Kleiner, solamente que el de Kleiner, la férula es la que realiza este efecto sobre el paciente, y el de Strickland, el paciente lo debe realizar. Por lo tanto, puede hacer movimientos activos y romper la reparación tendinosa. Dependiendo de la zona, también se deben realizar reparaciones. Lo que habló de la parte de las técnicas, obviamente muy importante, pero en lesiones, digamos, en zonas 1 de flexores y extensores, a veces el cabo remanente de la lesión no es suficiente y toca hacer suturas o suturas ancladas o pull-outs. No es más, me gustó mucho la charla, estuvo muy dinámica, muchas gracias. Gracias, Diego, por el comentario. Yo quería hacerle una pregunta al expositor. Cuando hay unas lesiones oblicuas que con alguna frecuencia se presentan, ¿es la misma técnica o varía la técnica? O cuando hay lesiones parciales de los tendones. Es una pregunta que yo no tengo ninguna experiencia en el manejo de lesiones de la mano y lo pregunto solamente porque se encuentra ese tipo de lesiones con alguna frecuencia. Bueno, pues lo voy a hablar con lo que hacemos pues, en nuestra práctica en la escuela nosotros.
Por ejemplo, lesiones parciales, pues nosotros hacemos como una especie de hemi-Kessler para hacer la reparación del tendón flexor en ese caso. Cuando son lesiones oblicuas, pues igual, si son completas, laceraciones completas, pues hacemos una técnica igual. Diferente sería, por ejemplo, cuando hay que de pronto una zona 1, una zona 2 flexora, que de pronto ya hablamos de bandeletas y, por ejemplo, hay que hacer una reparación de bandeleta central, bandeleta lateral, pues ahí digamos que las técnicas serían un poco diferentes. Pero cuando es el tendón completo en su totalidad, pues hacemos la técnica nosotros común y corriente, así sea oblicua, y lo que le digo, si es una laceración parcial, pues hacemos como una especie de hemi-Kessler únicamente teniendo el hemitendón que está lesionado. No sé si de pronto el doctor Rincón tenga algún comentario al respecto. Sí, lo que dice el profe Cámara es muy cierto y es mucho más complejo. Digamos, en el laboratorio de simulación, antes de que ocurriera toda esta locura, hacíamos como una simulación de la estructura de las lesiones oblicuas y los residentes tenían bastante dificultad para hacer esta reparación porque si se hace un Kessler convencional, se desliza, como cuando uno coloca de manera anómala un tornillo, y se desliza el tendón y por lo tanto no queda con una buena posición. Entonces lo que dice el doctor Ballesteros es cierto. Uno hace unos Kessler que se encuentren más dirigidos hacia la parte donde está esta oblicuidad. O sea, normalmente uno hace un Kessler grande externo y uno puede hacer un Kessler interno más pequeñito. Aquí hace uno unos Kessler paralelos y hace una sutura epitendinosa para poder mantener la posición en los flexores. En los extensores, dependiendo del sitio, pero uno puede hacer básicamente lo mismo o si no, hacer un Sylvesquiol, que es una sutura demasiado buena porque se agarra sobre sí y produce mayor fuerza tensil. Pero es en comparación a un transverso, un oblicuo, las oblicuas dan bastante trabajo, profe, ¿cierto? Ok, gracias, Diego. Muchas gracias, Daniel. No sé si haya comentarios de los residentes, dudas, algunas preguntas que tengan sobre el tema. Profe, buenas, qué pena. Bueno, Daniel, muy buena Hola, la charla, Carlos. excelente. Pues yo por eso le pedí el favor de que hiciera esta charla, porque pues, es una charla muy buena y la hizo, la verdad, muy dinámica. Yo le quería preguntar, pues yo sé que usted dio como las características de una buena sutura, de una sutura ideal. Para vos, ¿cuáles son las características o las condiciones que debe cumplir una sutura tendinosa de miembro superior ideal? Vale, perfecto. Pues ahí hay varios factores, ¿no? Factores desde los intrínsecos del paciente, que depende, por ejemplo, el estado del tendón, la condición del trauma que haya tenido, no es lo mismo lo que mencioné. Un tendón que tiene una laceración nítida, un corte nítida, o un tendón que está severamente traumatizado. Partamos desde ahí. Después la disección, lo que dijo el doctor Arroyo. O sea, hay que hacer una muy adecuada disección, una técnica atraumática. En el caso en el que sea necesario conservar las poleas, pues se preservan. Si es indispensable, pues hay que hacer una disección también de las poleas para hacer una liberación de los cabos. Y ya en cuanto a la técnica como tal, pues escoger primero una técnica adecuada que nos brinde la fuerza tensil que necesitamos. Ya lo mencioné, digamos que la técnica que más usamos es el Kessler, pero lo que necesitamos para una movilización activa, que son 40 newtons, pues realmente el Kessler no nos lo ofrece. Entonces, si pudiéramos optar por una técnica de 4 o 6 hebras, sería lo ideal. Y esta técnica última que propone el doctor Torres, pues realmente ellos dicen que esa es la ventaja, que tenemos la idea de que las técnicas de 6 hebras son demasiado complejas, pero ellos dicen que su técnica es, después de hacerla en práctica, es realmente sencilla y no hubo diferencias significativas entre un cirujano experto y un cirujano, un residente en formación. Entonces, si podemos optar por empezar a familiarizarnos con una técnica de 6 hebras, que nos permite una muy buena fuerza tensil, que adicionalmente no necesitamos hacer un refuerzo epitendinoso como si lo requeriría un Kessler, por ejemplo. Entonces, eso sería lo ideal. Adicionalmente, el material de sutura. Entonces, si pudiéramos contar con el fiber wire, sería perfecto.
En el caso de nosotros, pues contamos con el Prolene. Ya en cuanto al cierre como tal, pues debe quedar muy bien afrontados los cabos tendinosos y tampoco debemos optar por demasiada tensión que nos genere un abultamiento, porque eso también nos puede generar mayores adherencias, sobre todo en las zonas críticas, como por ejemplo en la zona 2 flexora. Y adicionalmente, si generamos demasiada tensión, pues vamos a generar acortamiento del tendón y pues eso también va a generar problemas en cuanto a la movilización. Entonces, pues son varias cositas, desde las partes intrínsecas del paciente, la parte de la disección quirúrgica, una técnica traumática lo más limpia posible, y ya en cuanto al material de sutura y la técnica de sutura, pues ya yo creo que ya lo hemos mencionado cuáles serían como lo más ideal. Yo quisiera agregar algo que lo que dijo Daniel, el tiempo. El tiempo en un tendón es muy importante porque el proceso de retracción que tiene va a ser más difícil hacer una sutura término-terminal. Entonces, básicamente, el tiempo es hasta 2 semanas. Más de 2 semanas ya es muy complejo hacer una sutura primaria. Entonces, es mucho más urgente realizar la sutura del flexor. El extensor, que pues obviamente también es muy importante, no produce tanta retracción por el sistema que maneja el tendón flexor y digamos en los dedos por las múltiples comunicaciones con los intrínsecos. Entonces, el tiempo también es un factor muy importante y la manipulación que sea con las pinzas quirúrgicas y no con los dedos, porque eso también va a producir muchas más adherencias. Y lo otro también que se habla, en especial en la zona 2, es dónde debe quedar el punto de sutura. Ese nudo que se realiza, ¿en dónde debe realizarse? Algunos consideran que es mejor en la parte posterior para que no haya un roce sobre la parte del sistema polear y produzca mayores adherencias. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si hay algún comentario de parte de los residentes, de los otros profesores. Profe, te iba a hacer una pregunta. Estas Hola, Anderson. presentaciones, ¿qué más, profe? Buenos días. Veo que esta presentación les está grabando. Yo tengo una plataforma de YouTube con unos enlaces privados que podemos ver solamente el grupo de ortopedia y no sé si quisieran compartir el video de esta presentación y de las otras presentaciones de los residentes para montarlas ahí. Esta queda Claro, grabada, me imagino que en la plataforma del grupo de ortopedia. claro que sí, sería muy bueno, sí. Igual eso es material del grupo y no sé si el doctor Ballesteros la quiera compartir. Claro, con todo gusto, realmente ese Ok, trabajo para compartirlo con ustedes. ok, muchas gracias. Sí, yo Entonces, por ahora las tengo como en un enlace privado que solo podemos ver, digamos, a los que les envíe el link, pero si eventualmente quisieran que se haga más pública, como no hay fotos de pacientes así muy específicas, no creo que haya problema. sí, yo creo que no hay ningún problema. Ujú. Parece muy acertada la propuesta. Muy Además bien, que me parece que es importante que la revisemos con los residentes que vayan ingresando nuevos también, ¿no? Es una exacto, recopilación muy buena de los criterios de la sutura. exacto. Sí, claro, muy bien. Entonces, quiere Anderson, haga esa gestión para que quede incluida ahí y algunas otras, hablar con el jefe de residentes para que las que consideremos que pueden ir a esa plataforma se incluyan. Sí. Ok, ¿algún otro comentario, algún otro aporte o algo? ¿No? Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor Ballesteros. Excelente presentación. Felicitaciones por el esfuerzo. Gracias para todos, gracias a los profesores que se conectaron, que digámoslo así que no es muy frecuente que se conecten los días viernes, pero pues este tema necesitaba algo de experticia en el manejo del miembro superior y que no era el caso mío en este caso. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces más tarde. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.